Bueno, estamos hoy agradecidos con Dios por este privilegio de vivir, pero de vivir para conocerle en todo lo que hacemos, aún en las cosas cotidianas, en las cosas que hacemos diariamente, podemos conocerlo y vivir para Él por todas las edades. Y hoy estamos ya finalizando este año en este segundo domingo del mes y oro al Señor que pueda Él terminar la obra que comenzó desde el principio de año, que sus verdades puedan calar en nuestros corazones, que despierte en nosotros una sed y un hambre por conocerle, por saber más de Él. Y hemos estado particularmente estudiando acerca de los anillos del alma. Cada ser humano que Dios crea y da vida, pone en él 7 anillos, 7 verdades, para las cuales Él quiere darnos una vida plena, una vida sabia, poniendo sobre nosotros también sus 7 espíritus de los cuales habla su palabra allí en Isaías 11. Pero también encontramos que hay 7 oposiciones o 7 mentiras que quieren destruir estos anillos. Y eso prácticamente fue lo que hace 15 días comenzamos a estudiar. Así que, en efecto, hoy continuaremos con este estudio, avanzando en esta jornada hacia la sabiduría. ¿Por qué hacia la sabiduría? Porque la imagen que les compartimos hace 8 días, vemos al individuo con sus 7 anillos y vemos que el anillo más íntimo, el primer anillo, es el temor de Dios. Pero su anillo exterior, su anillo de mayor influencia, es el de la sabiduría. Así que hay una jornada de avance hacia la sabiduría, de la manera en que Dios obra, de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Creo que todos anhelamos vivir sabiamente, tomar decisiones sabias, ¿cierto? No creo que haya algún hombre, alguna mujer que diga, yo no quiero decidir sabiamente, quiero que me vaya mal en la vida. No, todos queremos que nos vaya bien. Y ahora que conocemos a Cristo, tomamos decisiones sabias, pero no con sabiduría del hombre, no con conocimiento de un árbol, de lo que es bueno o malo, sino una sabiduría que viene de lo alto. Algo que en los cielos se planea para la tierra, para los hijos de Dios. Esta es la sabiduría que estamos buscando. Lo que Dios quiere, lo que Dios sabe, la sapiencia del cielo y no la terrenal que nos lleva definitivamente a buscar nuestros propios deseos y a vivir una vida egoísta, sino que buscamos los propósitos del Señor, ese propósito por el cual nacimos y que por misericordia de Dios vamos a cumplir ese plan, pero lo descubriremos solamente en esta jornada de adentro hacia afuera. Así que el primer anillo que vimos, como lo mencioné, es el anillo del temor de Dios. Y Él pone un espíritu para afianzar este anillo. Y es el espíritu de temor de Jehová. Y encontramos que un enemigo que quiere destruir este primer anillo son los ojos altivos, la altivez, la arrogancia. ¿Qué quiere decir? No hay Dios. Dios tiene una manera de vivir, pero eso como que ya pasó de moda. Hay otras corrientes hoy en día. Eso nos está hablando la altivez. Luego hablamos hace 8 días del anillo de la confianza. Y en este anillo de la confianza, que al igual que el del temor de Dios y el que vamos a ver hoy, son infundados en la familia. En la familia nos inculcan o no el temor de Dios y en la familia se desarrolla la confianza. Es decir, yo cuando crezca quiero tener una familia también o deseo mejor nunca casarme. ¿Por qué? Porque lo que vivo en casa me va a crear una confianza respecto a ese anillo, respecto a ese diseño de Dios. Así que en la familia se forjan los lazos de confianza hacia Dios entre padres e hijos y lo que es estrictamente el matrimonio. Y vimos que hay un espíritu de que viene parte de Dios, que es el espíritu de consejo, que viene y pone sus consejos, sus mandamientos en nosotros para
ayudarnos a confiar en Él, en sus promesas, que Él comenzó una buena obra, que tiene unos diseños y pensamientos preparados para nosotros, que son mucho más altos de lo que nosotros entendemos o pedimos. Y hay un enemigo en contra de este anillo que es la discordia. Las discordias vienen a destruir la confianza precisamente, a destruir las relaciones. Y ahora, en este día, vamos a continuar con otro anillo. Ese tercer anillo que se llama el anillo del pudor. El anillo del pudor. Vamos a entender hoy qué es esto y está estrictamente relacionado con lo que es la pureza. Y quiero insistir en esto. Estos son anillos, bases en un individuo que son afianzados en casa. En casa te enseñan lo que es el pudor, entendiéndose como pudor todo lo que está relacionado con la pureza. Es decir, el cuidado de nuestro ser entero, de nuestro espíritu, de nuestra alma y de nuestro cuerpo. Es en casa que nos deben enseñar y que como padres debemos enseñar a nuestros hijos cómo tener pureza en este aspecto, en su espíritu, cómo cuidarlo, cómo cuidar su alma y cómo cuidar su cuerpo. Recuerden, como me enseñaron a mí en casa a tener pudor, pureza, es lo que yo de grande voy a reflejar. Ese va a ser mi pudor cuando sea grande. Ahora, para hacerme entender en esto, el pudor o la pureza está hablando lo que son los diseños de Dios, los preceptos de Dios que son puros. A ver, para ser práctico, arranquemos con el siguiente verso. Hebreos 9:27, por ejemplo, nos va a decir lo siguiente. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. A ver, ¿qué es esto? Esto, dentro de la soberanía de Dios, dentro de su poder, Él establece un precepto y le da un tiempo límite al hombre para que esté sobre la tierra bajo este cuerpo mortal. Y dice que una vez muera este cuerpo, viene un juicio. Esto es un precepto puro de Dios. Es una verdad de Dios. Por ejemplo, ¿en qué momento comienza la impureza? Comienza cuando aparecen doctrinas impuras, como por ejemplo la de la reencarnación, que nos va a decir que no es el fin allí, sino que no hay un juicio, sino que el espíritu o el alma del hombre va a encontrar otro cuerpo a través de una rueda del karma, etcétera, y que hay una reencarnación y volvemos a encontrar otro cuerpo. Estas doctrinas o estas mentiras son, en este aspecto que estamos viendo, impuras, son mentiras, y el llamado, por ejemplo, de los padres es a cuidar este anillo de pudor, de pureza en nuestros hijos, dándole la responsabilidad, creando en ellos una conciencia de que un día se presentarán delante de Dios cuando mueran. Que después de la muerte hay una eternidad, pero antes de eso hay un juicio. Así que a partir de los preceptos de Dios, de las verdades de Dios, esta es la pureza de lo cual nos está hablando este anillo. A ver, la palabra pureza en el griego viene de piros. Por eso palabras como pirómano, por ejemplo, vienen de piros, que es fuego. La palabra pureza se conecta al fuego. El fuego que es utilizado para afinar joyas, para afinar materiales preciosos como el oro. Estos materiales que a través de esta purificación, como son a las altas temperaturas del fuego, lo que va a hacer es sacar de ellos precisamente toda impureza que haya en ellos. Entonces, cuando hablamos de la pureza, estamos hablando de lo que arde del fuego de Dios.
lo que arde dentro de Dios, ese fuego, lo necesitamos en nuestras casas, lo necesitamos en nuestros corazones para que ese fuego queme toda impureza en nosotros. Voy a colocar otro ejemplo práctico de una nación que fue pura, conservó la pureza, pero luego vino una estrategia para quebrar esa pureza, y a través de esa estrategia, cuando se quebró esa pureza en esa nación, vemos catástrofes a nivel social, familiar, hasta política, por no haber conservado esa pureza. En Estados Unidos, hasta los años 50, por ejemplo, era casi imposible que los días domingos se consiguiera un restaurante abierto. ¿Por qué? Porque ellos tenían un precepto de Dios, un principio de Dios. Y era que es que el domingo es el día del Señor, es el día de reposo. Y era casi imposible encontrar un restaurante abierto porque los restaurantes dedicaban ese día al Señor. Pero va a aparecer todo un movimiento a nivel histórico muy conocido, muy controversial, que son los años 60. Y van a pasar en esa década acontecimientos que van a quebrar esos preceptos puros sobre los cuales esta nación de los Estados Unidos estaba infundado con preceptos de la palabra de Dios. Por ejemplo, hacia el oeste de esta nación va a aparecer la primera iglesia satánica. Y se va a escribir a través de este hombre, Anton LaVey, la primera Biblia satánica en esa década. En el arte va a aparecer la primera película de terror llamado El bebé de Rosemary. Hacia los años 50 hubiera sido inadmisible que eso se publicara en las pantallas. Pero en los años 60 comienza a haber una apertura a ese tipo de escenas. Como una jovencita cargaría aparentemente a un diablo. Y empiezan a aparecer ese tipo de películas, por ejemplo. Una generación cansada de la guerra del Vietnam comienza a aparecer como una generación rebelde, como una generación que tiene efectos psicológicos de todo esto que ha sufrido. Comienzan a aparecer movimientos de la nueva era. Y entonces comienzan a crecer unos jóvenes que comienzan a vestirse diferente y no quieren ir a la guerra. Pero en cambio, si quieren consumir sustancias alucinógenas, movimientos como el de paz y amor, donde aparentemente es un movimiento de paz, de libertad, pero en realidad lo que es un movimiento de rebeldía, donde lo que se quiere desfigurar es la familia. No necesitamos a un papá, no necesitamos a una mamá. Eres libre para viajar por el mundo. Eres libre para escuchar la música que quieras, eres libre para consumir lo que quieras. Y se comienza a fracturar la imagen del padre. No necesitamos un padre, los jóvenes no necesitamos el consejo de un padre. También aparece, miren esto, aparece la NFL. Todo lo que es lo del movimiento de fútbol americano. Y ellos hacen algo estratégico. Dicen, los días domingos, en la mañana y en la tarde, serán los partidos de fútbol. Entonces se une este movimiento que quiere desfigurar la familia, la paternidad, y los padres, en lugar de luchar por sus hijos y decir, necesitamos adoctrinar a nuestros hijos, necesitamos encaminarlos en las purezas de la palabra de Dios, ellos terminan involucrados en que sí, los domingos es para ver partidos.
y se desplaza el día del Señor poco a poco. ¿Entienden por dónde van todos estos efectos? El fin es quitar los preceptos puros de Dios. Y poco a poco, estas cosas que parecen sencillas logran su objetivo. Quitar la pureza de Dios, los preceptos de Dios. Y comenzamos a ver entonces la decadencia de una nación que en la actualidad, aunque es potencia mundial todavía, poco a poco ha sacado a Dios y sus preceptos de sus instituciones, de sus normas de vida. Ahora, ¿por qué colocó este ejemplo? Porque la responsabilidad nuestra es poder conservar estos preceptos para nuestras generaciones. Y estas generaciones, estos hijos que se levantan, tomando como importantes, como este ejemplo del día del Señor, son los que poco a poco van encadenando para hacer una plataforma que Dios tome su lugar donde ellos están o en su nación, o que las tinieblas tomen su lugar y vayan o regenerando una nación, regenerando una ciudad, haciendo que Dios se acerque, o al contrario, alejándonos de esos preceptos del Señor. El fundamento de este anillo está en Primera de Juan, capítulo 3, verso 3, que quiero invitarle que lo lea conmigo. Vamos a leer desde el verso 2. Primera de Juan, capítulo 3, verso 2 y 3. ¿Listo? Vamos a dar tiempo. Aquí tenemos unos niños en casa hoy y vamos a dar tiempo a que ellos encuentren esta cita bíblica. Primera de Juan, capítulo 3, versos 2 y 3. ¿Listo? Bien, dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él, hablando de Jesús, sea manifestado, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es. Y todo el que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. Entonces, ¿por qué buscar la pureza? ¿Por qué buscar pasar por el fuego de Dios todo lo que hacemos? Porque hay una esperanza. ¿Cuál esperanza? Que un día seremos semejantes a Él. Porque lo veremos tal como es Él. ¿Cuándo es ese día? A ver, pregúntese cuál es ese día. Si usted está caminando por esa fe, ¿cuál es su sueño? Esa esperanza ardiente que hay en nosotros de conservar ese anillo de pureza. Es porque un día nos vamos a encontrar con alguien puro. Es porque un día vamos a verle a Él cara a cara. ¿Cuándo va a ser ese día? Algunos piensan que es el día del arrebatamiento, por ejemplo. Otros dicen que es al final cuando Él venga por segunda vez, a instituir su reino aquí en la tierra. Sea cual sea el momento, un día nos encontraremos cara a cara con Él. Y eso, a través del anillo del temor de Dios, de la confianza, debe prepararnos para ser puros, para buscar la pureza de Dios. ¿Por qué? Porque un día nos encontraremos cara a cara con Él.
Y así como Él es puro, entonces debo purificarme. ¿Qué es la pureza? Cristo es la pureza. Solo hay uno puro y que es totalmente limpio. Así como Él es puro, yo debo purificarme, como dice acá, en Él. Y aquí quiero ser enfático en algo, y es en este punto donde muchos se detienen o retroceden, porque pensamos que purificarnos depende de nosotros. Pero quiero decirles que la purificación es una acción inmediata del Espíritu Santo, que va haciendo en nosotros conforme a mi disposición, no porque yo pueda ser puro. Si usted tuviera la oportunidad de verdad confesar a la persona que está hoy con usted las cosas que pensó, la mayoría de ellas son vergonzosas, o las cosas que hizo. Somos impuros, no han pasado por el fuego de Dios. Nos da vergüenza muchas veces nosotros mismos. Así que cuando nosotros nos vemos así, nos encontramos, aquí al lado tengo unos vasos que me van a servir mucho para esta gráfica. Nos encontramos como este vaso que contiene un agua contaminada. El vaso somos nosotros y así nos llama Dios. Pero sabemos tú y yo que hemos pecado, que hacemos cosas malas, que mentimos, que defraudamos a Dios y a los hombres. Y nos vemos así. Y de repente Dios o tu pastor o alguien hace una convocatoria a bautizarte. Vengan y bautícense. La mayoría de nosotros nos vemos así y decimos, no soy digno. Y eso es una verdad. Estamos así. Y la mayoría de nosotros decimos, cuando esté limpio, cuando esté puro, voy a ir delante de Dios. Pero quiero decirle que eso nunca va a pasar. ¿Por qué? Porque en nuestra naturaleza apartada de Dios, esta agua va a ser cada vez más negra y más podredumbre. Y si alguien tomara de nosotros lo que hay dentro de nosotros, tomaría estrictamente lo que hay dentro de nosotros. Por eso no podemos dar vida. Solo uno que se llamó a sí mismo la fuente de aguas. Pero entonces, ¿cómo es el proceso de purificación para hacerme entender? Quiero usar esta analogía. Dios es la fuente de agua viva. Él mismo en el libro de Jeremías se llama fuentes de aguas vivas y le llama la atención a su pueblo y le dice, me abandonaron a mí, fuente de agua de vida. Él es la fuente inagotable y pura. En él no hay mancha de pecado. Él es el modelo estándar de pureza, el sacrificio perfecto, el modelo de hombre perfecto es Cristo Jesús, quien le dijo a una mujer en Juan capítulo 4, si tú supieras quién te está pidiendo de beber, tú le pedirías a él y yo te daría esta agua y no volverías a tener sed jamás. Así que el proceso de purificación es simplemente venir a la fuente y dejar que esa fuente se derrame dentro de ti. Y no sé si alcanzan a observar desde allí, pero de repente y poco a poco comienza a salir del vaso lo contaminado. ¿Qué está haciendo el vaso? Nada. Solamente no se mueve de la fuente. Y la fuente que salta dentro de nosotros para vida eterna rebosa. Y poco a poco, lo negro del agua va saliendo y poco a poco va tomando otro color. Y es aquí donde se cumple lo que dice Primera de Corintios, y quiero que lo leamos, por favor. Segunda de Corintios 3:18.
Vamos a dar tiempo a que todos lo encontremos y juntos podamos leerlo. Segunda carta que escribió Pablo a los Corintios, capítulo 3, verso 18. Dice, ¿lo tenemos aquí, niños? Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 18. ¿Listo? Listo, leámoslo, por favor. Pero nosotros todos, con rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transfigurados por el Espíritu de gloria en gloria en la imagen misma del Señor. Somos transformados o transfigurados ¿por quién? Por el Espíritu de gloria en gloria en la imagen del Señor. ¿Qué está diciendo esto? Que cuando venimos a la fuente, debemos venir con rostro descubierto, es decir, sin hipocresías, sin máscaras. Como cuando tú te vas a ver en un espejo, necesitas tener tu rostro descubierto para saber qué semblante tienes. Así está diciendo aquí, como en un espejo, vamos a ver la gloria del Señor, la imagen del Señor, quien nos transforma ¿por quién? Por el esfuerzo que hagamos, por lo bueno que eres y el corazón tan noble que te ha dado Dios. Es un efecto del Espíritu de Dios, de gloria en gloria. Tu único trabajo para ser purificado es no apartarte de la fuente. Y si tú que me estás escuchando te has apartado de la fuente y has dicho es que usted no sabe lo que yo he hecho, quiero decirte que es más grande la pureza y la sangre del Señor para perdonar todo pecado que la profundidad o la oscuridad o lo sucio que te hayas sentido o que te sientas o te veas por lo que hayas hecho. David dijo que si subiese a los cielos, allí estás tú, o si descendiese a lo profundo del Seol, allí también estás tú. No importa qué tan alto llegues en la vida o qué tan alto intelecto tengas, allí necesitas al Señor y allí está el Señor. O no importa qué tan bajo hayas llegado o qué tan profundo estés lejos de Dios, allí está Él. Lo que el Señor quiere es que simplemente vengamos a Él a cara descubierta, con sinceridad de corazón, diciendo, soy tan erróneo, Señor, pero aquí quiero buscar tu precepto puro. Y quiero avanzar en seguir llenándome de ti, de tal manera. Bueno, a mí sí se me acabó aquí el agua, pero Dios es una fuente inagotable. De tal manera que cuando yo sea lleno y más lleno y más lleno del Señor, cuando a mí se acerque a alguien y de mí rebose palabras, acciones, lo que puedan ver de mí no es esa agua propia mía, sino es la misma fuente que me ha llenado. Y pueda ser un vaso del cual otras personas puedan tomar y cuando me tomen, digan, estoy tomando agua viva. Cuando te escucho es como tomar un vaso de agua limpia. Me refresca hablar contigo. Me refresca el escucharte. ¿Por qué? Porque entre más esta fuente inagotable avanza, más soy purificado. ¿Cuándo va a durar este proceso?
hasta el día en que muramos. Y seguro aquí, aunque está siendo lleno del Espíritu Santo, lleno de la fuente, aún dices, tengo manchas, por supuesto. Pero el que comenzó la buena obra será fiel en terminarla. Así que si tú has caído, o si al contrario estás lleno de doctrinas, de impurezas, la solución es venir a la fuente, no apartarte de él. Cuando vengas en oración, simplemente di, Señor, aquí estoy, con mi corazón abierto, para que tú, fuente de agua viva, me limpies. Solo hay uno que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista lo pudo reconocer. He aquí el Cordero de Dios, el Corderito, que quita el pecado del mundo. Solo hay uno que puede hacerte sentir limpio por dentro. Y este es Jesús, el Señor. Ahora, Él nos ha dado un espíritu. Recuerdan que estamos viendo ese anillo que tiene un enemigo, pero también un espíritu de parte de Dios para fortalecernos. Este espíritu es el espíritu de poder. Anillo del pudor o de la pureza tiene un espíritu que se llama espíritu de Dios del poder. Ese poder es el poder que dice la palabra. Que no tenemos un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Poder en tu alma, entendiendo como poder la capacidad de venir a Dios. ¿Cómo puedo venir a Dios? Solo hay un camino al Padre, y este es Jesucristo. Y tienes esa capacidad en Cristo de acercarte a Él como fuente de agua viva. Amor, amor en tu alma, porque por amor buscas lo puro. Y en tu alma está tu voluntad. En tu alma están tus emociones. En tu alma están tus pensamientos. Así que cuando tú dices, quiero buscar la pureza en mi alma, allí está involucrado lo que decides, lo que piensas, lo que tu voluntad busca, lo que deseas. Si tienes una esperanza, tu alma va a acercarse y a decir, yo quiero decidir, pero antes de decidir, lo voy a pasar por el fuego, por la pureza que es Cristo, por el piros. Y en eso busco la pureza. Buscar la pureza es que todo lo que delante de mí yo quiero andar, antes haya pasado por el filtro del fuego de Dios. Pero ¿cómo puedo reconocer la voluntad de Dios? Acércate a la fuente. Es un ejemplo sencillo como este. Cuando tú vas a viajar o en esta misma ciudad en la que nos encontramos, Bogotá, y te expones ante el sol, no hay ningún esfuerzo para que tú te quemes. Si tú no buscas sombra, o te pones una cachucha que te dé sombra a tu rostro, por ejemplo, te vas a quemar. ¿Y qué esfuerzo estás haciendo? Ninguno. Solamente el sol está cumpliendo con sus efectos, con sus rayos. Asimismo, no busques ser mejor persona. Busca el sol de justicia. Y al encontrarte con él, él va a cumplir con su efecto de sol, con sus rayos, con su presencia. Vas a ser transformado de gloria en gloria. Así que no busques ser mejor persona porque nunca podrás ser. Busca desesperadamente a Jesús y cuando lo encuentras y lo puedes ver cara a cara, su presencia te purifica, te quema lo impuro. Quiero contar algo que quizás puede ayudarle a alguien. Cuando yo era más joven, siempre me ha gustado todo lo que es la música, la alabanza, y cierto tipo de música me gustó mucho.
Y comencé a grabarme letras que no eran letras adecuadas, no tan diabólicas como el reggaetón, pero eran letras inadecuadas. Y luego cuando yo iba a Dios, sentía que había una incomodidad dentro de mí. Algo me incomodaba, me sentía sucio y veía que eran esas letras en mi mente y luego en mi boca. Yo dije, pero ¿cómo hago para sacarme esto que está dentro de mí y que me gusta? Y solo hubo una manera. Fue siendo sincero con Dios y siendo Señor, por amor a ti. Yo no quiero que cuando tú me veas sucio. Yo quiero estar oliendo a Cristo. Y el ser sincero con el Señor, el efecto de encontrarme con Él, Él quemó esas letras en mi mente. Al tiempo que yo volví a recordar esas letras, no podía hacer memoria de ellas. Intentaba recordarlas y hubo una amnesia en ese sentido. ¿Qué efecto es ese? De pasar por el fuego aquello que tú encuentras con Él, que es incómodo en la relación, que no es santo. Les doy este ejemplo porque aunque es algo sencillo, puede ayudarles. La sinceridad delante del Señor para que busquemos la pureza. Ahora, ¿qué quiebra el anillo? ¿Cuál es el enemigo de este anillo? Recuerden que estamos en un paralelo de Isaías 11 y Proverbios 6, 16 y 17. 7 anillos, 7 espíritus versus 7 enemigos. El enemigo en esta ocasión está allí en el verso 17. Dice, las manos derramadoras de sangre, inocente. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Dice, ojos altivos, lengua mentirosa. Y tercero, manos derramadoras de sangre, inocente. Este es el enemigo de la pureza, del pudor. ¿Qué significa manos que derraman sangre inocente? Cuando se quiebra algo en tu cuerpo, se hiere algo en tu cuerpo, de allí sale sangre, ¿cierto? Bueno, las manos que derraman sangre son aquellos preceptos que por manos de hombre son quebrados. Me hago entender con un ejemplo muy práctico y actual. Esta semana hubo un acuerdo en el Consejo de Bogotá donde 40 votos definían un proyecto de ley que tiene que definir la Corte Suprema en los próximos días respecto a un adoctrinamiento que los colectivos LGBTIQ+ deben hacer en los colegios. De estos 40 votos, 28 votaron a favor para que este tipo de personas vayan desde los niños de 3 años, es decir, desde transición en adelante, para enseñarles, obviamente no con un título que es directo, sino para enseñarles que hay que reafirmar el sexo. Este ejemplo de lo que está pasando en nuestra ciudad son un ejemplo de manos derramadoras de sangre, porque quieren quebrar un precepto puro de Dios. ¿Cuál es ese precepto? La familia. Varón y hembra los creó y a ellos les dijo, llenen la tierra, fructifíquense. Esto es el modelo puro de Dios. Pero las manos que derraman sangre, en la sangre está la vida. ¿Dónde hay vida? En un hombre y una mujer, en ningún otro tipo de relación. Pero esta vida quiere derramarse, quiere echarse y mostrar otros modelos. Esos modelos de Dios como que ya pasaron, a ver, estamos en ese siglo. Estos son preceptos de
eterno Dios que creó al hombre eterno y le ha dado preceptos para que viva sabiamente, plenamente. David dijo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Por qué un presidente, bueno, un rey, dentro de sus peticiones, pide un corazón limpio y un espíritu recto? David entendía lo que Jesús dijo más adelante en su primer sermón público. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Por qué David pudo ver a Dios defendiéndolo? Porque hasta el día de hoy predicamos de David y decimos, ¿quién como David? No dicho por nosotros, sino por los mismos labios de Dios. ¿Quién como David? Miren, muchos vinieron a hacer el bien, muchos buenos, pero ninguno como David. Y aquí me dicen, ¿quién era David? Un hombre con muchas responsabilidades políticas, muy ocupado. Pero él dijo, crea en mí un corazón limpio, renueva un espíritu recto. Porque David sabía que nuestra tendencia es no ser rectos, no ser limpios. Crea en mí ese corazón. Por cuanto buscó la limpieza de corazón, David pudo ver a Dios. ¿Queremos ver a Dios? Busquemos lo limpio, lo puro. ¿Por qué no he visto a Dios que actúe en mi vida? Quizás tenemos que empezar a mirar qué tan limpios estamos delante de Él. ¿Por qué no veo que Dios obre? Es que estoy muy ocupado, más ocupado que David, que aunque siendo presidente, rey de Israel, él dejó escrito en un salmo que oraba 7 veces al Señor en el día. Nosotros no tenemos ni un minuto y no somos presidentes, aunque estamos muy ocupados. Bueno, no hay tiempo para la pureza. Sin embargo, si queremos ver a Dios, presentémonos delante de Él y que esta sea nuestra oración. ¿Cuál es nuestra petición para diciembre? ¿Cuál es tu petición? ¿Qué quieres para este mes? Por aquí los niños dicen que un balón, que un Lamborghini, dijeron acá. Pero qué bueno que podamos decir, yo quiero ser limpio, como tú eres limpio. ¿Por qué? Porque si soy limpio, voy a verte en mi vida. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Niños que me escuchan, si buscan lo limpio, es decir, a Jesús, lo que a Él le agrada, los juegos con los que ustedes juegan. Por ejemplo, si ustedes juegan con sus juguetes, busquen jugar limpiamente. ¿Qué es jugar limpiamente? Por ejemplo, Jesús dijo, no matarán. Y ustedes juegan a matar entre soldados. Ay, pero ¿qué es esto tan sencillo? Es un juego. No es un juego. Estamos buscando la pureza de corazón, la sensibilidad a lo limpio o a lo sucio. Pero los medios nos van a bombardear de cosas sucias, para que hoy día a lo sucio sea ya algo permeable en nuestra casa. Pero hay una generación que no se avergüenza de ser limpia y de buscar los preceptos de Dios. Quiero terminar con unos pasajes hermosos. Miren lo que le dijo Pablo a un joven, a un adolescente. Le dijo, no permitas que nadie menosprecie tu juventud. Antes, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Y yo te digo a ti, si te han menospreciado por ser puro, no te avergüences. Que nadie menosprecie esto. Sigue siendo ejemplo. Si tú eres joven de los que te estás guardando virgen para el matrimonio, dices, yo solamente voy a conservar una mujer.
Porque el Señor quiere que tu cuerpo sea para una sola mujer. Y tu mujer, que tu cuerpo sea para un solo hombre, tu marido. Pero es que no estás en la nota de este siglo. Tú no sabes lo que son las relaciones abiertas de este. No te avergüences del evangelio. No menosprecies la pureza, sé ejemplo de estas cosas. Dice, ¿cómo podrá el joven mantener puro su camino? Salmo 119:9. David preguntó, ¿cómo podrá el joven mantener puro o limpio su camino? Y él mismo responde entre exclamaciones, guardando tu palabra. Guarda tu palabra. Guarda la palabra de Dios en tu corazón. ¿Qué ha sembrado Dios en este año? En tu corazón. No la eches a perder. Guárdala. Y esto traerá limpieza a tu caminar. ¿Qué le parece si en familia oramos? Y nos analizamos los unos a los otros y nos exponemos al fuego de Dios. Y le preguntamos al Espíritu Santo, ¿en qué necesitamos ser rectos delante de ti? ¿En qué necesitamos ser limpios? ¿En qué nos falta pudor? ¿En qué nos falta esa limpieza? Eso sería una conversación muy interesante para estos días en los altares de esta semana. Que nosotros los maridos podamos presentarnos delante de nuestras esposas y podamos decirle, ¿qué notas sucio en mí? Algunos le van a decir que los pies, pero dile, no, es respecto a mi corazón, respecto a mi actitud. Y luego las mujeres puedan decirle a sus esposos, ¿qué notas que yo debo estar recta delante de Dios, delante de ti? Y luego con sus hijos, los hijos puedan decir, papá, ¿en qué te he deshonrado? Y en esa actitud vamos a encontrar perdón, sanidad en las familias, y el anillo del poder de la limpieza va a fortalecerse y veremos la gloria del Señor siendo transfigurados de gloria en gloria por el Espíritu. Así que tenemos esta ardiente esperanza de ser un día como Jesús, de verle. ¿Tienes esta esperanza? ¿Quieres ver a Jesús, encontrarte con el que te hizo? Purifiquémonos así como Él es puro. Oremos al Señor. Padre, gracias, porque al hablar de estos temas, solo hay una cosa que podemos decir. Solo hay uno que es digno. Solo hay uno que es puro. Nada te es oculto de mí. Delante de tus ojos, ¿quién se esconderá si todo lo conoces? En lo profundo, sabes mis meditaciones en las noches, mis pensamientos en el día, mi actuar. Pero hoy oramos, Señor, para conectarnos a la fuente. Venimos a esa fuente de agua viva para que de ella podamos tomar y encontrar tranquilidad en nuestra mente si es que hay culpa, tranquilidad en nuestra conciencia si ha habido juicio por aquello que hicimos o dejamos de hacer. Hoy nos conectamos con tu perdón. Y también te pedimos, Señor, que así como vienes por una virgen pura, venga, Señor, y nos purifiques, y que para nosotros sea inadmisible lo impuro, porque para ti es inadmisible, y para nuestras casas será admisible todo lo que viene de ti. Que todo sea filtrado por tu fuego, fuegos, artes en nuestra casa, todo tipo de conversaciones, de hábitos, de celebraciones, todo sea filtrado por ti, porque un día nos encontraremos contigo. En Cristo Jesús oramos.